Voy a presentar esta sección. Este es un podcast de noticias populares, el multimedio de la corriente clasista y combativa. Y vamos a presentar historias del PCR. A mi lado se encuentra el camarada A, un compañero del Partido Comunista Revolucionario. Vamos a conversar un poco sobre un contexto específico de la Argentina que abarca puntualmente del 50 en adelante. Así que bueno, bienvenido, muchas gracias por estar acá, por darnos la oportunidad de entrevistarlo. Si le parece bien, voy con la primera pregunta y así vamos conversando. ¿Cómo era el contexto político y social cuando empezaste a militar? Primero agradezco la invitación, merecedor de esa misma, y poder brindar elementos y de experiencias a los fines del trabajo inmediato y futuro de esta tarea tan importante de propaganda que ustedes están realizando. En relación al contexto en el cual mi actividad y uno de los puntos más importantes acá que se plantea, que es la experiencia de la Revolución Cubana, mi actividad política comienza en forma parcial y mínima en el año 61, en el cual me afilio a la Federación Juvenil Comunista en el mes de agosto. Pero luego ya comienzo el servicio militar, lo cual en los primeros meses del año 62, por lo tanto es una actividad básica, muy elemental, digamos, no significativa. Mis inicios en la Federación Juvenil Comunista. El año 62 es un año de servicio militar, que en todo caso tiene un valor político muy importante porque como en una unidad militar de casi irrelevancia, de no tener ningún prácticamente peso, no porque no fueran tareas que tuvieran que realizar, que tenía que ver con el servicio de agua, atención sanitaria, todas las unidades militares en ese terreno. Por lo tanto, no era una unidad militar para el combate, ni para la represión, si valía también la expresión, por sus características, la escasez de preparación, etc. Pero ahí sí, para entender mejor el periodo, ese año 62 se producen enfrentamientos en el seno de las Fuerzas Armadas y luego en relación al gobierno nacional, que era el gobierno elegido en el año 58 en elecciones con la proscripción del peronismo, pero con una participación igual electoral muy importante, y era el gobierno del doctor Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical, con el cual había, después se va a ver la importancia de las relaciones del Partido Comunista y de la Federación Juvenil Comunista con miembros de ese gobierno en los años siguientes, digamos, ¿no? Pero fue una unidad con un jefe y otros después, el año de servicio militar, que participaban en cualquier intento o movilización o enfrentamiento, encontronazo entre fracciones de las Fuerzas Armadas, sea en relación a la situación del gobierno nacional. Azules y colorados se llamaban, para designar a una fracción más vinculada al imperialismo norteamericano e inglés, o a los yanquis de un lado y los ingleses con ciertas características del otro, y que atravesaban como división tanto al ejército como la marina y la fuerza aérea. Así que, ahí hubo algunos episodios donde la experiencia era ver eso, digamos, como permanentes encontronazos, que inclusive en un caso, para ver cómo uno iba aprendiendo, viendo, que salías un día para custodiar las elecciones, como digamos ser custodio de una elección provincial, elecciones provinciales en relación a las normas constitucionales de entonces, en marzo del 1962, donde el gobierno nacional sufre una derrota muy importante. Un día custodiamos el comicio
y 48 horas más tarde éramos parte de una fuerza que era para tumbar al gobierno nacional. Es decir, aparentemente salíamos en defensa o éramos custodios de la Constitución Nacional y después los mandos practicaban lo contrario. Para tener ideas de lo que uno podía ir aprendiendo, bueno, cómo eran las Fuerzas Armadas Argentinas, qué significa la Constitución Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, hasta ahí puedo decir que fue un año, para decir que no fue un año perdido desde el punto de vista de no estudiar, no trabajar, y prácticamente en cuanto a la militancia, imposible practicarlo en forma abierta. Eso más bien desde afuera de las unidades militares, en forma muy especial con enlace, etc. Sin entrar más en detalle. Así que yo termino el servicio militar y me incorporo a militar más regularmente como estudiante universitario. Retomo los estudios en la Facultad de Ciencias Económicas. Esto es 1963, ya 4 años de Revolución Cubana y otros procesos de lucha en América Latina y situaciones, digamos, combinar ahí, digamos, cómo era ya un proceso en el seno del partido y de la Federación Juvenil Comunista. Estamos hablando antes del año 68, cuando hablo de la Federación Juvenil Comunista, la juventud de entonces, no tiene nada que ver, digamos, JCR, eso es Federación Juvenil Comunista. Lo reitero para evitar confusión. Y procesos, digamos, regionales del conjunto de Latinoamérica, muy influenciados ya por el curso que había tomado del inicio de la Revolución Cubana y esos 4 años que ya estaban, dicen, en la vida diaria de los pueblos de América Latina. Momentos con mayor peso, en otros con menos. Por ejemplo, en el año 1962 se había producido una crisis enorme, la crisis de los misiles, que casi llega a un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sobre la base de la presencia de misiles que el gobierno soviético había instalado con el acuerdo con el gobierno cubano en los días de octubre de 1962. Esto en todo caso puede ser como un elemento de referencia a la actual crisis, con todas las diferencias enormes que hay en el tiempo, en el espacio, etc., en Ucrania, agredida por el imperialismo ruso, digamos, ¿no? Copiar una experiencia y trasladarla, pero hay elementos para pensar. La crisis se saldó con un acuerdo de partes donde quedaron los cubanos marginados, porque se terminó negociando el acuerdo entre Nikita Khrushchev, presidente, primer ministro de lo que era entonces la Unión Soviética, y John Kennedy, presidente de Estados Unidos. Llegaron a un acuerdo, se evitó el enfrentamiento armado. Rusia retira los misiles, simplemente para recordar brevemente, retira los misiles de Cuba, con el desacuerdo y el disgusto cubano, del gobierno y del pueblo cubano, y a su vez concede retirar misiles propios que ellos decían envejecidos, fuera de uso casi, que tenían estacionados en Turquía, ya en lo que era el dispositivo de la NATO de entonces, que había sido creada en la década del 50. Bueno, eso por ejemplo, porque era una cuestión en ese episodio, un grado de conmoción en el pueblo argentino alrededor de si el gobierno argentino iba a enviar tropas junto con los de Estados Unidos a invadir Cuba si no llegaba a haber un acuerdo con los rusos. Y el gobierno, bueno, por la enorme presión había en la mayoría de la opinión pública, podemos decir, después hubo movilizaciones del movimiento estudiantil, donde lo predominante era el no envío de tropas argentinas, junto y mandados por la Armada Norteamericana a invadir Cuba para eliminar, decían, el peligro de los misiles, etc. Ese episodio. Después la invasión en el año 61 de 1000 y pico de mercenarios cubanos, exiliados, emigrados en los meses y años previos al triunfo de la revolución, que fueron carne de cañón, adiestrados, preparados y armados por los Estados Unidos, usando como partida para esa invasión a la República de Guatemala, que ya era un estado, un gobierno servidor de los yanquis, que había organizado un golpe de estado en el año 54 contra el gobierno constitucional en Guatemala. Y eso siguió luego
así como se usaron también el gobierno de Nicaragua en ese periodo. Como decimos, un término que defina la influencia de la Revolución Cubana es el grado de radicalización, de avance programático y de aspiraciones en materia de reivindicaciones e ir por conquistas que estaban para un proceso después prolongado, o como se lo considera más o menos prolongado, conseguir los mismos objetivos en condiciones diferentes en el resto de los países y eso hizo que miles y miles de jóvenes, las universidades, colegios secundarios, también en parte del movimiento o de la juventud obrera, que se podía medir también. Ahí además el papel que jugaba la figura del Che Guevara, que generaba y era un orgullo para miles de jóvenes y de argentinos que un compatriota de su talla, de su calidad, de su envergadura, por el peso real que tenía en la dirección del proceso revolucionario, y eso que se mantendría hasta la última instancia de su vida, sería, digamos, otra reflexión sobre cómo él siguió siendo un ejemplo, digamos, hasta el último instante de su vida. Es decir, era, digamos, vamos a decir, bueno, después en cada país eso fue dando más o menos frutos según cómo se viene el tema de cómo se integra un proceso revolucionario triunfante en la realidad de cada país. No es que se copia, se toma un proceso y se traslada A más B más C, que eso hacía ya un punto en el seno del Partido Comunista y de la Federación Juvenil Comunista, en eso de ganar y tener entusiasmo y decisiones de avanzar más en el programa y en la lucha en el proceso revolucionario argentino, que hasta ese momento, por la práctica, ya estamos hablando años 60, podemos fijar un año 62, esto en relación a lo que es el proceso de ruptura, en qué año más o menos se establece como fundamental para tomar como punto de referencia 1962. Es decir, la efervescencia que se genera en el 59, triunfo de la Revolución Cubana, como va creando en cada país y en la dirección de cada partido comunista y organización juvenil, posiciones que van a estar en debate permanente, en enfrentamientos permanentes, y en determinados momentos llevarán a la ruptura, como sucedió acá en la Argentina, que ese proceso que comienza en el 62 y que tiene como ingrediente permanente la influencia de la Revolución Cubana, se lleva en 1968 a la fundación del Partido Comunista Revolucionario.